Así es, señores, los chinos decidieron agarrar la pala y hace un par de días sacaron la segunda temporada de esta increíble obra. Y como sé que les encantó la primera temporada, no los haré esperar más y se los traeré lo más rápido posible. Pero antes de proceder, debo pasar lista de los benefactores de la familia. Estos son los nombres que sostienen el prestigio del canal. Gracias a nuestros miembros por financiar estos videos tan culeros. En una luminosa mañana, el sol resplandecía sobre la imponente estación de tren de estilo clásico. La luz del día se filtraba a través de los grandes ventanales y los arcos, iluminando un vasto salón. Allí, a cierta distancia del uno del otro, se encontraban Deculain y Yuria. De repente, la escena se tiñó en un tono rosado y de ensueño. Pétalos de flores parecían flotar en el aire mientras ambos se miraban fijamente. Un momento cargado de una extraña intimidad. Pero la ilusión se rompió tan rápido como llegó. Ambos se sobresaltaron, visiblemente sorprendidos, volviendo a la cruda realidad. Deculain se dio la vuelta bruscamente, reprendiéndose a sí mismo por haber tenido pensamientos tan ridículos al mirar a lo que, para él, no era más que un personaje del juego. Yuria, por su parte, también se giró, obligándose a recuperar la compostura. Se recordó a sí misma que debía calmarse, que él era simplemente Deculain. Con un último pensamiento fugaz, pasó junto a Ganesha, sumida en su propia confusión. Desde detrás de un pilar, la aventurera Ganesha observaba a Deculain. Vio cómo pasaba junto a dos estudiantes que comían mientras caminaban, un acto que claramente iba en contra de la estricta etiqueta del profesor, por lo que les dijo que les deduciría puntos por dejar migajas al caminar y comer. Mientras lo observaba, para sorpresa de Ganesha, Deculain no dijo nada sobre la chica que anteriormente quería secuestrar y explotarla. Ella no pudo evitar preguntarse si realmente había cambiado, si este era el mismo Deculain que conocía. Varios días después, la escena cambiaba por completo. Dentro de un lujoso automóvil, Yariel temblaba visiblemente. Deculain le decía que se calmara, que dejara de temblar como un animal asustado, pero el nerviosismo era inevitable. Ella le dijo que después de todo se dirigían a encontrarse con un nuevo emperador y sería más extraño si no sintiera miedo. Deculain, notando su estado, le dijo con su habitual frialdad que dejara de ser tan dramática. Le aclaró que no tendrían una audiencia con el emperador, que todo lo que debían hacer en la coronación era inclinar la cabeza. Acto seguido, le entregó un documento. Yariel, confundida, le preguntó qué era. Él explicó que era el fruto de su perspicacia. Una guía que había deducido tras analizar diversas condiciones, incluido el temperamento del nuevo emperador. Le indicó que lo tuviera en cuenta al administrar el territorio. Hacía solo 12 días que el anterior emperador, Kebrain, había fallecido. Deculain sabía que con la coronación del nuevo emperador, la progresión de la misión principal del juego se aceleraría drásticamente. Por eso, había documentado los eventos más importantes que estaban por venir. Su plan era simple. Si Yariel seguía sus predicciones, él podía disminuir la dificultad de las futuras misiones que tendrían que enfrentar. Yariel, sin embargo, razonó con sarcasmo, preguntándole si se creía una especie de divino y que dejara de fingir serlo. Mientras el coche se alejaba, Deculain simplemente le dijo que se aseguraría de supervisarla. Yariel, por su parte, se quedó atrás, soltando un suspiro y murmurando quejas para sí misma. Al llegar a su destino, un lugar majestuoso lleno de gente, un guardia los dirigió hacia la zona designada para la casa Yukline. El lugar bullía de actividad y murmullos. Yariel, observando la multitud, comentó que ya había llegado mucha gente. De repente, una figura familiar captó la atención de Deculain. Entre la multitud se encontraba Yulia, con su largo cabello blanco recogido en una coleta. Su expresión era sombría, y con una profunda reverencia, inclinó la cabeza en señal de respeto. Deculain la observó en silencio y un pensamiento cruzó su mente. No pudo evitar preguntarse si ella todavía estaba afligida por la noticia sobre Verón. Su preocupación silenciosa fue interrumpida por la llegada de la persona más importante del evento. La ceremonia continuó con toda la pompa y circunstancia que merecía. Un magnífico carruaje dorado se detuvo, y de él descendió una figura envuelta en una capa roja con ribetes de piel. Mientras la multitud se arrodillaba y bajaba la cabeza, la futura emperadora avanzó con paso firme por la alfombra roja, dirigiéndose hacia el gran salón del trono. Frente al trono, un clérigo esperaba sosteniendo una resplandeciente corona. Con solemnidad, la colocó sobre la cabeza de la nueva soberana. En ese instante, el sonido de los tambores retumbó y los vítores de los ciudadanos estallaron, dándole la bienvenida a su nueva emperadora. Y así, una nueva era comenzó. Había nacido una nueva emperadora.
Sentada en el trono, con una expresión de absoluto aburrimiento, se encontraba la emperadora Sophien Jacques Auguste von Guebriant. Para sorpresa y desconcierto de los presentes, la nueva monarca dejó escapar un bostezo enorme y descarado. Yeriel, observando la escena, no pudo evitar notar su falta de decoro, pensando para sí misma en el desinterés que ella mostraba. La nueva emperadora, Sophie, a pesar de haber alcanzado un estatus de influencia inigualable, siempre estaba aburrida, y la razón de su perpetuo tedio resistía en el propio diseño de su personaje. Dentro del juego, ella poseía el mayor de los talentos. Si hubiera querido convertirse en caballero, habría ascendido hasta ser una caballero guardián, y si hubiera seguido el camino de la magia, se habría convertido en una archimaga. Su talento era tan increíble en todos los aspectos que, precisamente por eso, no sentía el más mínimo interés por nada. Deculain, sin embargo, sabía que el bostezo de la nueva emperadora era el menor de sus problemas. Había, por supuesto, un asunto mucho más grande y preocupante. De repente, mientras permanecía arrodillado, sintió una extraña e intensa presión. Pudo sentir la mirada de alguien clavada en él, una sensación tan penetrante que lo hizo bajar la cabeza, preguntándose con una creciente inquietud quién demonios podría ser. Desde lo alto del salón, sentada en su trono, la emperadora Sophie observaba a la multitud. Su visión, teñida de una aura roja, se enfocaba en un solo punto, en una sola figura arrodillada entre los nobles, Deculain. A su lado, Yeriel se inclinó y le susurró que su majestad estaba observando a los nobles y que llevaba un buen rato mirando en su dirección, pero Deculain sabía que no era así. La corrigió en su mente, convencido de que ella no estaba mirando simplemente en su dirección, la estaba mirando directamente a él. Una oleada de confusión le invadió, preguntándose por qué lo observaba de esa manera tan intensa y extraña. Más tarde, en la mesa de la emperadora, un solo pensamiento se repetía: ¿qué ceremonia tan aburrida? Jugando con una pieza de ajedrez entre sus dedos, reflexionó que había esperado algo más emocionante, quizás una emboscada o incluso un atentado. Pero entonces, su mirada se posó sobre Keiron, su leal guardia. Le recordó a su caballero que, a pesar de la monotonía, había una persona que había logrado despertar su interés. Sosteniendo un documento, le preguntó a Keiron si recordaba esa pequeña cosa que le había dicho que probara. Le recordó cómo él mismo le había contado el alboroto que había causado a pesar de ser solo una simple pregunta de un examen. Keiron asintió, informándole que había visto a su creador. La emperadora confirmó con una sonrisa sutil que esa era precisamente la razón por la que había estado observando a Deculain. Le intrigaba que, aunque debía haber sido la primera vez que se encontraban, él parecía conocerla bastante bien. Keiron sugirió que, naturalmente, todo el mundo conocía a su majestad, pero ella negó. Deculain era diferente. No podía explicarlo del todo, pero había sentido claramente como ella lo estaba evaluando. Y lo más curioso de todo es que sus ojos no vacilaron ni un instante cuando se dio cuenta de que lo estaban observando fijamente. Una leve y divertida sonrisa se dibujó en su rostro. Aquello, sin duda, era entretenido. La emperadora Sophie continuó, comentando que se sentía como si se hubiera encontrado con un viejo amigo. Keiron, su guardia, asintió con compresión, se paró de su trono y declaró que, ahora que había ascendido al trono, era momento de atender sus deberes. Su primer acto, le informó a Keiron, sería deshacerse de las reglas no escritas que habían sido transmitidas desde hace mucho tiempo. Con una sonrisa astuta y llena de determinación, especificó que se refería a las clases del emperador. La escena se trasladó entonces a la majestuosa Universidad Imperial. Deculain, acompañado por su asistente Allen, caminaba por los concurridos pasillos, observando a los estudiantes a su alrededor. No pudo evitar pensar con desdén que, a pesar de que el periodo escolar ya había comenzado, seguían siendo tan ineptos como siempre. Allen, a su lado, soltó una risa nerviosa y sugirió que probablemente les tomaría un tiempo a los nuevos debutantes acostumbrarse al ritmo de la vida académica. Mientras avanzaban, Allen notó una multitud congregada frente a la puerta de la facultad y se preguntó en voz alta por qué había tanta gente allí. Deculain, igualmente perplejo, admitió que no lo sabía. Al acercarse, la razón se hizo evidente. Dentro de la oficina, flanqueado por guardias imperiales, se encontraba el caballero de la emperadora, Keiron. Deculain reconoció de inmediato el emblema del palacio de sus armaduras. Deculain, una vez más, se encontró en el centro de la atención imperial, preguntándose internamente por qué todos los miembros de la familia real parecían buscarlo. Keiron se dirigió a él con formalidad, llamándolo por su nombre completo, Deculain von Graham Yuklin. Le informó que traía una carta del palacio y le ordenó que mostrara el debido respeto.
Sin dudarlo, tanto Deculain como Allen se arrodillaron. El caballero procedió a leer la misiva. La familia imperial tenía la intención de otorgarle al jefe de la familia Yuklin y profesor principal de la Torre de Magia el honor de compartir y conversar sobre magia con su majestad la emperadora. Explicó que el profesor Deculain había sido incluido entre los candidatos para ser seleccionado como el mago instructor de la emperadora. Para demostrar su valía, debía resolver una pregunta creada por el mago del palacio, George. Al oír esto, Deculain quedó completamente paralizado. Una sola pregunta resonó en su mente, llena de incredulidad y sorpresa. ¿La emperadora lo había elegido a él? En el imperio existe una tradición. Durante el primer año tras su entronización, el emperador o emperatriz aprende sobre el mundo a través de personal externo. Caballeros, magos y eruditos, seleccionados mediante rigurosos exámenes, son encargados de impartir estas lecciones. La majestuosa sala, frente a Deculain y a un nervioso Allen que se arrodillaban en señal de respeto, se encontraba Keiron, el caballero de la emperadora, flanqueado por guardias imperiales. Con voz clara y formal, Keiron informaba al profesor Deculain que había sido incluido entre los candidatos para la selección del mago instructor, que asignaría a su majestad, la emperadora. Para demostrar su valía, le indica, deberá resolver una pregunta creada por el mago del palacio, George. La noticia tomó a Deculain por sorpresa. Se preguntó, incrédulo, si la emperadora realmente le había elegido a él, un giro en acontecimientos que no esperaba que existiera para su personaje. Sin embargo, su sorpresa inicial dio paso rápidamente a un creciente interés. Reflexionó que, aunque normalmente no le prestaría atención a tal cosa, un evento de esta magnitud que caía directamente en sus manos no era algo que pudiera rechazar. Sabía por experiencia que las misiones relacionadas con la familia imperial siempre traían consigo recompensas increíbles. Además, pensó, esta podría ser la oportunidad perfecta para descubrir por qué la emperadora Sophie había puesto sus ojos en él de una manera tan particular. Keiron le preguntó si aceptaba el desafío, añadiendo que podía retirarse si consideraba que sus habilidades no eran suficientes. Deculain, sin dudarlo, declaró con firmeza que aceptaba el desafío. Keiron le entregó entonces el documento que contenía el problema. Con eso dio por concluido el asunto y se dispuso a marcharse con sus guardias. Mientras se retiraba, Keiron reflexionaba sobre la prueba. Sabía que era un problema que su excelencia, Lord George, había calificado personalmente como difícil, uno que la mayoría le tomaría al menos 3 días de arduo análisis. Se preguntó con curiosidad cuánto tiempo le tomaría al tan rumoreado Deculain resolverlo. Apenas se fueron, para sorpresa de todos, Deculain desató su magia de inmediato, envolviendo la intricada fórmula. Los caballeros que aún no habían salido se detuvieron, estupefactos ante la repentina demostración de poder. Una proyección del mago de la corte imperial, George, se materializó ante ellos desde el pergamino. Se presentó y felicitó a Deculain, explicando que juzgaría su capacidad basándose en el tiempo que le tomaba resolver el problema. Añadió que, si lo resolvía en menos de un día, ya se consideraría bastante rápido. Sin embargo, la expresión de Keiron cambió a una de total incredulidad al darse cuenta de que Deculain ya la había resuelto. Los guardias imperiales le preguntaron a Deculain si ya la había resuelto, y él, con cierta indiferencia, respondió con un simple sí. Deculain, con modestia, explicó que no había sido un problema fácil y que solo había podido resolverlo tan rápidamente porque, casualmente, había estado investigando el lenguaje rúnico últimamente, concluyendo que simplemente había tenido suerte. Keiron, completamente asombrado por la proeza, solo pudo murmurar lo brillante que había sido. Internamente, Deculain sabía la verdad. El lenguaje rúnico del problema era, en efecto, un texto antiguo y difícil, pero para él, con sus habilidades únicas, era una historia diferente. La verdad era que él, en su vida anterior como el diseñador de juegos King Woo-jin, había sido quien refinó la fuente del lenguaje rúnico para el juego. Aunque había pasado mucho tiempo desde entonces, con la ayuda de sus recuerdos y su habilidad de comprensión, un problema de este calibre resultaba trivial. De vuelta en la majestuosa sala, Keiron, con una expresión de formalidad, le extendió una invitación de parte de la familia imperial. Le informó a Deculain que, con su hazaña, había calificado para el examen. Con una calma que contrastaba con la magnitud del momento, Deculain simplemente le dio las gracias. La escena cambia al Salón del Trono, donde la emperadora Sophie recibía el informe de su leal caballero, Keiron. Ella le preguntó si realmente le había resuelto en 5 minutos, a lo que su subordinado asintió. Con una determinación inamovible, la emperadora declaró que no había nada más que considerar, elegirían a Deculain. Keiron, sin embargo, expresó sus dudas, sugiriendo que sería mejor observar por un tiempo más. La emperadora replicó
preguntando qué más había que observar exactamente. Afirmó que el hecho de que hubiera resuelto en 5 minutos un problema que George había jurado que era difícil era más que suficiente. Kieron, visiblemente incómodo, guardó silencio por un momento. La emperadora le recordó que él había apoyado a la mujer llamada Luina en lugar de Deculain. Explicó que, sin embargo, a esa maga le había llevado 4 horas resolver el problema. Sophie señaló que 4 horas habrían sido un resultado excelente si no fuera porque Deculain lo había hecho en 5 minutos, dejando los resultados absolutamente claros. Kieron intentó un último argumento, asegurando que su inclinación hacia Luina no era un sesgo personal. Explicó que demasiados rumores rodeaban al profesor Deculain y que creía que un mago más intachable sería más adecuado para el Palacio Imperial. Con una frialdad cortante, la emperadora le ordenó que no le hablara de rumores. Declaró con una intensidad deslumbrante que solo creía en lo que veía con sus propios ojos. Con la discusión zanjada, anunció su decisión final. Había elegido a Deculain como el mago instructor y le ordenó a Kieron que no insistiera más. A Kieron, visiblemente derrotado y sudando frío, no le quedó más remedio que aceptar la orden. Cambiando de tema, la emperadora recordó de repente que Ruggedain, el encargado del examen para el caballero instructor, se había lesionado. Kieron confirmó que el vicecapitán Isaac estaba de baja médica, lo que explicaba la falta de noticias sobre esa selección. La emperadora entonces preguntó si había otros candidatos adecuados, a lo que Kieron respondió que estaba en plena búsqueda. Mientras la emperadora Sophia reflexionaba sobre la búsqueda de un candidato adecuado, una repentina revelación iluminó su rostro. Kieron, su leal caballero, la observaba sin comprender. Con una sonrisa astuta, la emperatriz anunció que acababa de tener una gran idea. Sin más preámbulos, le ordenó a Kieron que llevara a cabo sus órdenes de inmediato. Aunque visiblemente preocupado, a Kieron no le quedó más remedio que acatar la voluntad de su soberana. La escena se traslada a los terrenos de la Orden de Freyheim, donde Julie se entregaba a un entrenamiento extenuante. Varios de sus caballeros la observaban con preocupación. Uno de ellos se preguntaba si la capitana no se estaba exigiendo demasiado. Otro coincidió, notando que su semblante aún no se veía bien. Un tercero admitió que, al menos, ahora era capaz de sostener una espada, a diferencia de los 10 anteriores, y lo que temía que pudiera colapsar en cualquier momento. Llegaron a la melancólica conclusión de que lo único que podría levantar el ánimo sería la noticia del hallazgo del cuerpo de Verum. Sin embargo, reconocieron que la búsqueda era difícil, dado que había caído por un acantilado. De repente, sus cavilaciones fueron interrumpidas por un caballero que corría hacia ellos a toda prisa, llamando a la capitana. El hombre, sin aliento, se detuvo frente a Julie, quien lo miró con una expresión de shock y dolor contenida. La escena cambia, revelando que el mensajero no era otro que Kieron, el caballero de la emperadora. Con una formalidad impecable, se dirigió a Julie von Deja Freyden. Le comunicó que se le había concedido el honor de conversar y cruzar espada con su majestad, la emperadora. Explicó que había sido incluida entre los candidatos para la selección del caballero instructor y que para demostrar su habilidad debía pasar el examen correspondiente. La noticia pareció sacar a Julie de su letargo. Con un brillo renovado en sus ojos y una determinación feroz, aceptó la propuesta con un enérgico sí. La escena cambia drásticamente a un paisaje invernal y desolado. Una figura solitaria, envuelta en una capa, caminaba con paso firme a través de la nieve. Se acercó a una cabaña rústica, el único refugio en medio de la blancura. Al entrar, se reveló la identidad del viajero. Era Julie. Allí, captó la atención de una de las personas reunidas alrededor de una cálida chimenea, saludándola y comentando que había pasado mucho tiempo. Era Sirio, el caballero guardia de la familia, y Yare, acompañado por otros individuos de aspecto rudo. El ambiente en la cabaña era tenso, muy alejado de un reencuentro amistoso. Con una pequeña reverencia, Julie reconoció que, en efecto, había pasado un tiempo desde la última vez que se vieron. Sirio comentó que tenía el presentimiento de que ella sería una de las candidatas y le invitó a sentarse y ponerse cómoda. Se preguntaba en voz alta cómo sería el examen, reflexionando que una reunión como esa le recordaba los proyectos en grupo de sus días de escuela. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Una mujer de cabello azulado, la caballero de la estrella sagrada, Wen, declaró con frialdad que no sabía nada de eso, pero que no sería blanda con nadie y que todos deben estar preparados. Otro caballero corpulento, el caballero del vigor, Rafael, añadió que era obvio, ya que todos estaban allí por el mismo motivo. El silencio tenso se apoderó de la sala por un momento.
Julie notó una silla vacía junto al fuego, suponiendo que debía ser para el examinador y comentando que llegaba un poco tarde. Gwen entonces recordó que había oído que el vicecapitán Isaac, quien originalmente iba a ser el examinador, estaba de baja por una lesión, lo que llevó a todos a preguntarse quién vendría en su lugar. Justo en ese instante, la puerta de la cabaña se abrió. Julie se giró, su rostro congelado en una expresión de pura incredulidad. Una figura elegante entró en la habitación, quitándose el sombrero con un gesto casual. Con una calma imperturbable, saludó a los presentes, declaró entonces su identidad y propósito. Una revelación que dejó a todos atónitos. Él era Deculane, el examinador en funciones para la selección del caballero instructor. La palabra resonó en la mente de todos, especialmente en la de Julie, que no podía creer lo que estaba viendo. La idea de que un mago actuara como examinador para una prueba de caballeros era completamente inaudita. Ella lo observó, una mezcla de confusión y alarma en su rostro. Se preguntó cómo y por qué estaba sucediendo esto, y un pensamiento oscuro se apoderó de su mente. ¿Qué clase de plan estaba tramando Deculane esta vez? Dentro, alrededor de una cálida chimenea, la tensión era palpable. Varios de los más distinguidos caballeros, incluyendo a Sirio, Rafael y Wayne, se encontraban reunidos. Entre ellos, con una expresión sombría, estaba Julie. Con un brusco movimiento, el corpulento caballero del vigor, Rafael, se puso de pie, su voz resonando con incredulidad y rabia al cuestionar la presencia de Deculane como examinador. Le preguntó con desprecio qué podría saber un mago sobre el deber de un caballero, acusándolo de una insolencia sin límites. Deculane, sin embargo, permaneció impasible, aunque reconoció para sí mismo que no era un caballero, sino un mago. Avanzó con calma y tomó asiento en la silla vacía junto al fuego. Con una serenidad que desarmaba la hostilidad del ambiente, declaró que simplemente evaluaría a todos según un manual. Mirando a los caballeros reunidos, admitió ser consciente de su descontento, pero les recordó un hecho irrefutable. Él ya había sido seleccionado como el mago instructor para el palacio, lo que confirmaba su cualificación. Con una estocada final, les preguntó si acaso se atrevían a quejarse del decreto que su majestad, la emperatriz, le había conferido. La mención de la emperatriz dejó a Rafael sin palabras, quien solo pudo balbucear con sorpresa la confirmación de que Deculane ya era el mago instructor. En medio de la tensión, Sirio, con una sonrisa socarrona, intervino, preguntó con fingida inocencia si el examen sería justo, insinuando que Deculane podría favorecer a una persona en particular, una clara alusión a Julie. Deculane, sin mutarse, desvió la indirecta, afirmando que él era meramente el examinador y que la decisión final recaería por completo en su majestad. Dando por terminada la discusión, anunció que la evaluación comenzaría el día siguiente y les ordenó a todos que descansaran. Mientras los caballeros se retiraban, Sirio comentó que debían descansar sus cuerpos, pero en su mente una sonrisa maliciosa se formaba. Se deleitaba con el hecho de que Deculane nunca había prometido que el examen sería justo, aunque concedía que, al final, la última palabra la tendría la emperatriz. Una vez solo, Deculane reflexionó sobre las palabras de los caballeros. Tenían razón, este examen de selección no había sido justo desde el principio. Sin embargo, pensó que no sería justo de la manera en que ellos esperaban. Una resolución fría y clara se apoderó de su mente, porque él iba a hacer que Julie suspendiera. Más tarde, el aire helado se llenaba con el sonido del acero. Deculane observaba desde una ventana como los caballeros ya estaban entrenando en la nieve, enfrentándose en duelos de práctica. Murmuró para sí mismo que, como era de esperar de los caballeros, comenzaban a luchar en cuanto se veían. En medio del combate, Julie se lanzó a la carga con un grito de guerra, su espada brillando bajo la luz invernal. Deculane la observó en silencio, y la verdadera razón de sus acciones comenzó a revelarse en sus pensamientos. La razón por la que había aceptado la extravagante oferta de seleccionar a un caballero, a pesar de ser un mago que no conocía los conceptos básicos de la esgrima, era, en última instancia, por la propia Julie. Estaba convencido de una cosa: ella todavía no podía entrar en el palacio. En lo más profundo de sus pensamientos, una verdad ominosa se cristalizaba. Sabía que ese monstruo se encontraba en el sótano del palacio. Este ser representaba una de las variables de muerte de Deculane, una amenaza directamente ligada al abismo de Freiden, y en el corazón de este peligro se encontraba el espejo, un objeto que Julie, bajo ninguna circunstancia, debía encontrar. Una resolución firme se apoderó de su mente. Julie no podría entrar al palacio hasta que ese espejo fuera destruido.
El cielo teñido de tonos pastel contrastaba con la fría nieve que lo cubría todo. Con la atención de los caballeros puestas en él, Deculane anunció el tema de la primera prueba, evaluar sus habilidades de observación y su persistencia. Explicó que, en este lugar del examen se encontraban raros frutos de poder mágico. Su tarea, les informó, sería simple. Asignaría a cada uno de ellos uno de esos frutos, y ellos solo debían traerlos de vuelta. Con un despliegue de su poder, manifestó frente a ellos las imágenes de sus objetivos. A Sirio le asignó un corazón de cristal azul, a Gwen una gema roja como una lágrima, a Rafael una rosa de espinas oscuras y a Julie una delicada rosa de hielo resplandeciente. Sin embargo, añadió dos condiciones cruciales. Primero, debían traer únicamente el objeto asignado, y este no debía estar dañado de ninguna manera. Y segundo, con una mirada firme, declaró que él no se movería de su asiento durante toda la prueba. Les preguntó si tenían alguna objeción, instándolos a hablar en ese momento, pues no tendrían otra oportunidad. Tras un breve intercambio de miradas, los caballeros asintieron en silencio, aceptando los términos. Al ver que todos estaban de acuerdo, Deculane les concedió 24 horas a partir de ese instante, y, con una sola palabra, dio comienzo a la prueba. El crepitar del fuego en las chimeneas fue lo último que escucharon antes de partir hacia la inmensidad nevada. Sola, en medio de las montañas heladas, Julie se concentraba en su misión. Sabía que necesitaba encontrar la flor de hielo. Recordó su descripción, una flor transparente que crecía en acantilados a gran altitud, lo que la hacía increíblemente difícil de recolectar. Sin embargo, el hecho de que 10 de ellas florecieran y se marchitaran en un solo día significaba que, aunque arduo, no era una tarea completamente imposible. Pero mientras avanzaba, una duda persistente se instaló en su mente. Se preguntó si Deculane realmente había venido hasta allí solo por las órdenes de la emperatriz. Una sospecha que la dejó visiblemente desconcertada. Tras una ardua búsqueda, una sonrisa de pura euforia se dibujó en el rostro de Julie. Allí, en medio del desolado paraje helado, brillaba su objetivo, la flor de hielo, perfecta y resplandeciente. Con el fruto de su esfuerzo en mano, regresó a la cabaña y le presentó la flor a Deculane. Él la tomó, su expresión impasible mientras la examinaba bajo la luz. Julie esperaba en silencio, conteniendo la respiración. Entonces, la voz de Deculane, fría y cortante, rompió la quietud. Le informó que estaba dañada. La incredulidad golpeó a Julie. Le preguntó qué quería decir, incapaz de procesar sus palabras. Deculane, con los brazos cruzados, simplemente le recordó con calma que había sido muy claro al decir que no debía de estar dañada. Con un gesto le mostró la flor. Julie no podía creerlo. Un pétalo tenía una diminuta e imperceptible grieta. El mundo pareció desmoronarse a su alrededor. Pensó por sí misma que había sido descuidada, que debería haberla revisado con más cuidado antes de entregársela. Con la determinación de un caballero que no acepta la derrota, declaró que traería otra y se dio la vuelta, dispuesta a regresar a la ventisca. Más tarde, había encontrado otra flor. Sintiendo una inmensa oleada de alivio que sintió al tenerla por fin en sus manos, se dirigió hacia Deculane, pero justo cuando la sujetaba, el suelo se dio bajo sus pies. Con un grito de alarma, resbaló por el borde del acantilado, su cuerpo casi cayendo en la nieve profunda. De vuelta a la cabaña, este percance, al parecer, había causado un pequeño daño en la flor. Sirio, mientras comía con despreocupación, le pregunta a Julie si la flor estaba defectuosa. La humillación era total. El sonido del estómago de Julie rugiendo de hambre añadió una capa más a su miseria. Deculane entonces le recordó fríamente que las comidas no estaban incluidas. Podría comer solo después de haber completado su misión, o cuando se hubiera rendido. La miró fijamente, su voz desprovista de toda emoción mientras le preguntaba si iba a rendirse. A pesar del hambre, del frío y del peso del fracaso, Julie levantó la vista. La suciedad manchaba su rostro, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. Con una voz firme que no admitía réplica, le dio una respuesta. No se rendiría. Con una determinación inquebrantable, Julie reafirmó su propósito. Traería otra. Sin una palabra más, se dio la vuelta y se adentró una vez más en la furiosa ventisca. Afuera, la tormenta de nieve se había intensificado, azotándola con una furia helada. Luchando contra el viento, Julie sintió que sus fuerzas flaqueaban. Se dijo a sí misma que la ventisca se estaba volviendo más fuerte. Aunque su ropa de abrigo la protegía, sentía que estaba llegando a su límite. Sabía que si no encontraba pronto la flor de hielo, no podría continuar. Justo cuando la desesperación comenzaba a sentarse, un destello de luz captó su atención. Allí, en la pared de un acantilado, algo brillaba débilmente a través de la tormenta.
Por un momento, se quedó inmóvil, observando en silencio, el aliento empeñándose en el aire gélido. Con un último esfuerzo, alcanzó la flor y la arrancó con cuidado. De vuelta en la cabaña, exhausta y temblando de frío, se acercó a Deculain, su respiración agitada llenando el silencio del salón. Le presentó la flor de hielo, su trofeo ganado con tanto esfuerzo. Deculain la tomó, su rostro tan inexpresivo como siempre mientras la examinaba. Con la misma frialdad de antes, pronunció su veredicto: estaba dañada. La incredulidad se apoderó de Julie, quien exclamó que no podía ser, que era imposible. Deculain, sin inmutarse, le señaló una pequeña grieta en uno de los pétalos. La mente de Julie era un torbellino de confusión. Se preguntó cómo era posible, qué estaba pasando. Estaba segura de que no estaba dañada cuando la revisó fuera de la cabaña. Una pregunta frustrante la consumió: ¿por qué siempre estaba dañada? Mientras el fuego de la chimenea crepitaba, Julie se quedó en silencio por un momento, la derrota pesando sobre ella. Pero entonces, su expresión cambió. Apretando los dientes, una nueva oleada de determinación le invadió. Haría un último viaje. Deculain la observó con una expresión inquisitiva. Justo cuando ella comenzaba a marchar de nuevo hacia la puerta, se preguntó si yo lo había descubierto. Él la miró fijamente y continuó. Pensó que, sin embargo, incluso si lo descubría, ella seguiría sin pasar esta prueba. El día se abre sobre el paisaje nevado, donde la solitaria villa se alza contra las montañas. El viento sopla con fuerza, anticipando un evento importante. Dentro de la querida villa, el grupo de caballeros espera con expectación. Uno de ellos, Wayne, se preguntaba en voz alta si Julie lograría pasar la prueba. Su compañero, Sirius, le respondió que no estaba seguro, pero que el tiempo estaba a punto de agotarse. Justo en ese momento, la propia Julie irrumpió en la sala, anunciando con urgencia que había traído la flor de hielo para el selector. Su llegada sorprendió a todos los presentes. La atención se centró en Deculain, que observaba desde su asiento. Con calma, le indicó a Julie que la trajera, mientras ella, desde la puerta, le pedía a Deculain que por favor saliera. Y Julie declaró con determinación que, esta vez, no sería defectuosa. La mujer, de cabello blanco y largo, se mantenía de pie decidida, su ropa manchada por el viaje. En su mente se lamentaba de su anterior estupidez, reconociendo que no se había percatado de que la chimenea de la villa dañaría la delicada flor de hielo. Estaba convencida de que esta vez tenía la respuesta y que, de esta manera, seguramente funcionaría. Pero la respuesta del hombre fue un simple y rotundo no. En un instante, la astucia de Julie fue detenida, como si hubiera chocado contra un muro impenetrable. Desde su sitio, Deculain le recordó con frialdad que había dicho claramente que no se movería ni un solo paso de su lugar. Julie lo miraba con una mezcla de rabia e incredulidad. Finalmente lo comprendió. Deculain nunca había tenido la intención de dejarla pasar desde el principio. Deculain, desde su asiento, le recordó cómo él mismo le había dado la oportunidad de objetar, solo para después señalarle que era su culpa por no haber observado con atención las condiciones del examen. Con un suspiro, Julie admitió para sí misma que, en efecto, había sido un error, pero negándose a rendirse, declaró que no se dará por vencida. Con un grito desató una explosión de energía azul que sorprendió a todos en el interior. Con un esfuerzo inmenso, la mujer canalizó todo su poder, su cuerpo brillando con una luz intensa. Energía se expandió en una onda masiva, envolviendo por completo la villa. En cuestión de segundos, la estructura de madera quedó cubierta por una gruesa capa de hielo. Desde el interior, Deculain observaba cómo ella había cubierto toda la villa con su mana, borrando por completo el calor del lugar. Sin embargo, notó que algo más estaba sucediendo. En medio de la tormenta de hielo, una hermosa y perfecta flor de hielo, resplandeciente con magia, se había formado. Agotada por el esfuerzo, la mujer apenas podía mantenerse en pie, jadeando en la nieve. Pero en su rostro se dibujaba una pizca de esperanza, pues creía que, ahora sí, su creación debía funcionar. Con el último aliento de sus fuerzas, Julie le presentó su creación, la perfecta flor de hielo, creyendo que esta vez lo habrá logrado. Deculain la observó en silencio por un momento, para luego, con una frialdad que destrozó toda esperanza, declarar que era defectuosa. La mujer lo miró, completamente desconcertada. Deculain entonces le explicó la cruda realidad. Las flores de hielo también se veían afectadas por el mana, lo que había causado que se rompiera. Concluyó con una calma devastadora que todo su esfuerzo había sido en vano. La derrota la golpeó con la fuerza de un vendaval.
haciéndola tambalearse hacia atrás. Deculain la observó caer de rodillas sobre el suelo helado y, con una voz que no admitía réplica, le anunció que estaba eliminada. Poco después, la tensa prueba había concluido. En una de las habitaciones de la villa, Julie yacía inconsciente en una cama. Uno de sus compañeros preguntó si estaba dormida. Sirio le explicó que se había desmayado. Su temperatura corporal había bajado demasiado y ni siquiera tenía fuerzas para marcharse en ese momento. Wen expresó su frustración ante lo que consideraba un nivel de injusticia inaceptable, algo que no le sentaba nada bien. Su compañero asintió, confirmando su sentir. Desde el otro lado de la habitación, Deculain los observaba en silencio. Pensó que, al haber visto el mana de Julie por primera vez ese día, había notado algo extraño. Recordó lo que su habilidad de vista aguda le había revelado, un estado normal de mana dañado. Llegó a la conclusión de que se trataba de una herida en su núcleo interno. Este tipo de lesiones no eran comunes y definitivamente no provenían de un daño ordinario. Probablemente se debía a una herida grave que en algún momento había puesto en peligro su vida. Lo más desconcertante era que la herida de Julie era un detalle de la historia que ni siquiera él conocía. Se preguntó cómo era posible que ella alcanzara la cima de la caballería mientras cargaba con una condición tan grave, y qué demonios podría haberle sucedido. Mientras tanto, los otros caballeros susurraban entre ellos, comentaban que la prueba había sido demasiado difícil solo para Julie. Sirio admitió que ni siquiera él se había dado cuenta del problema de la chimenea. Wen insistió en que, honestamente, nadie podría haberlo pasado. Deculain, escuchando su conversación, pensó que, como compañeros y caballeros de Julie, quizás ellos sabrían algo. Interrumpiendo sus murmullos, les preguntó si era cierto que Julie había sido herida en una ocasión anterior. La pregunta tomó por sorpresa a Sirio, quien, indignado, le espetó a Deculain si no tenía conciencia, recordándole que aquello había sido por su culpa. Comenzó a hablar de una misión de escolta que tuvieron con ella en Marik. Deculain se quedó pensativo. No sabe nada sobre esa misión de escolta. Se preguntó si se trataba de un suceso que había ocurrido antes del inicio del juego. Sirio le indicó al caballero rubio, Rafael, que continuara, recordándole que él y Julie habían entrenado juntos. Le preguntó si había notado algo extraño. El caballero, visiblemente incómodo, respondió que sí. Explicó que, durante el combate, ella parecía estar limitando conscientemente el uso de su mana. Usaba la energía de la espada, pero nunca la dejaba estallar de golpe. Sirio se preguntó si realmente se trataba de un efecto secundario. Luego se giró hacia Deculain y comenzó a preguntarle si, por la herida de Julie, ¿acaso? Pero Deculain lo interrumpió. Con una calma imponente le ordenó que regresaran a sus habitaciones. Anunció que el segundo examen se reanudaría una vez que la primera eliminada se hubiera marchado. El sol del amanecer se alza sobre las montañas nevadas. Afuera, en la fría mañana, Julie se recompone de su derrota. Exhala un suspiro, el calor de su aliento disipándose en el aire. Desde la puerta de la villa, Deculain la observa y le dice que es lamentable. Pero ella, con una nueva determinación en su mirada, le respondió que no. Sostuvo que, tal como él había dicho, la dificultad era la prueba en sí misma. Con una madurez que la sorprendió, admitió que había sido un descuido por su parte y que debería haber revisado a fondo la tarea cuando la recibió. Deculain la escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Le dijo que, antes de despedirla, había una cosa que quería preguntarle. Julie le preguntó si lo hacía como selector o como algo más. Deculain le habló sobre la promesa que había roto en el pasado. Le pidió a Julie que le repitiera aquella promesa con sus propias palabras, confesando que solo quería oírla de su boca una vez más. Julie se quedó en silencio, incapaz de responder, su rostro reflejando el dolor de aquel acuerdo. Deculain continuó con su monólogo interno, reconociendo para sí mismo que la promesa se había roto hace mucho tiempo y que Julie todavía la odiaba. Se cuestionó por qué, a pesar de todo, la estaba reteniendo. Se preguntaba si era porque quería que dijera algo, o si simplemente deseaba mantenerla frente a él unos segundos más. Quizás, reflexionó, solo estaba tratando de poner excusas por el Deculain en el que se había convertido. El silencio fue roto por el suspiro de Julie. Comentó que lleva pasado medio año desde aquello y no sabía por dónde empezar. Comenzó a relatar los eventos de aquel día. Explicó que había recibido una carta de la familia Luna, de la madre de una maga bajo el mando de Deculain que se había quitado la vida. La carta, detalló, describe las malas acciones que él había cometido. Recordó cómo le había exigido una explicación, preguntándole si la carta era cierta.
pero él, sin mediar palabra, la había quemado frente a ella. Con pesar, admitió que ese acto se había convertido en el factor decisivo para que ella anulara el matrimonio. Un vividor recuerdo la asaltó, la imagen del antiguo Deculain, suplicando desesperadamente que no anulara el matrimonio, prometiendo hacer lo que ella dijera y rogando por su perdón. Fue solo entonces que él prometió revelar la verdad y disculparse. Confundida, le preguntó por qué sacaba ese tema ahora, cuál era el punto de hacerlo en ese momento. Deculain la miró y, con una simpleza que la dejó sin palabras, admitió que él había tenido la culpa. Julie lo miró, completamente atónita por su inesperada confesión. Él reafirmó sus palabras, declarando que, en aquel entonces, había sido completamente su culpa. Sin embargo, añadió que esa investigación aún estaba en curso y que él mismo estaba continuando la investigación que ese mago había comenzado. Deculain continuó, explicando que, naturalmente, el antiguo él sería coautor de esa investigación. Prometió que, si hubiera ganancias, serían compartidas y que él ayudaría a revivir la familia de ese mago. Añadió que, el día en que se anunciara la investigación, también podría disculparse con él. Julie permaneció en un silencio tenso, procesando sus palabras. Finalmente, con la voz quebrada por la emoción, le preguntó por qué no le había dicho todo eso en aquel entonces, insistiendo en que si tan solo lo hubiera hecho, pero él la interrumpió. Con una calma solemne, le dijo que también lo sentía por eso. Le explicó que solo podría excusarse diciendo que el yo de aquel entonces era diferente al yo de ahora. La confesión dejó a Julie sin palabras, mirándolo con una mezcla de asombro y confusión. Deculain apenas pudo pronunciar su nombre. En ese instante, una nueva resolución se formó en la mente de Deculain. Con una determinación dolorosa, se juró a sí mismo que, de ahora en adelante, intentaría no amarla. Decidió que, a partir de ese momento, debían seguir caminos separados. Se prometió que incluso trabajaría en sus propios sentimientos para no ser una carga para ella. Estaba seguro de que, algún día, lo lograría. Julie, observándolo, pronunció su nombre con una mezcla de emociones. Deculain se dio la vuelta para marcharse. Le dijo que había trabajado duro ese día y que tuviera cuidado en su camino de regreso. Sus palabras resonaron en la mente de Julie, reafirmando su dolorosa decisión de que intentaría no amarla. Mientras se alejaba a través de la nieve, dejando huellas en el paisaje inmaculado, un sinfín de pensamientos cruzaban su mente. Una leve y melancólica sonrisa se dibujó en su rostro. Se preguntaba para sus adentros si Deculain realmente había cambiado. Con esa pregunta flotando en el aire, continuó su camino, dejando atrás la cabaña y al hombre que había cambiado su mundo. Desde la ventana, Deculain la observaba marcharse en silencio. Se preguntó si, incluso con la fuerte fortaleza mental del Deculain original, sus pensamientos por Julie seguían siendo inevitables. 4 días después, los resultados de las evaluaciones preliminares habían sido completados. En su estudio, Deculain revisaba el documento oficial que confirmaba al tutor del Palacio Imperial y los otros 4 caballeros que representarían esta era. Sin embargo, una mueca de contrariedad se dibujó en su rostro al notar que, a pesar de haber seleccionado y recomendado cuidadosamente a los candidatos, los 4 habían sido rechazados y, por supuesto, incluso Julie no había sido elegida. Luego, su atención se desvió hacia el puesto del mago instructor, asumiendo con naturalidad que él sería el elegido. Pero una repentina sorpresa lo asaltó al continuar leyendo el documento. Se detuvo un momento, procesando aquella inesperada noticia con un pensativo murmullo. La escena se traslada a la opulencia del Palacio Imperial, mientras Deculain caminaba por sus magníficos salones. Su nombre resonó con fuerza, siendo llamado a presentarse. Con sus pasos firmes y seguros, se dirigió hacia el salón del trono, donde la emperatriz Sofian y su leal caballero, Keiron, lo aguardaban. Sin embargo, antes de que pudiera llegar, la emperadora, con un gesto de absoluto aburrimiento, dejó escapar un bostezo. Al mismo tiempo, se anunció la llegada de otra figura, Luina McQueen. La mujer de cabello verde pasó junto a Deculain con paso decidido. Deculain la observó, sorprendido al pensar que se convertiría en mago instructor junto a una persona como Luina. Sabía perfectamente que ella era alguien que jamás podría tener buenos sentimientos hacia él. Consideró que había sido una suerte no haberse cruzado con ella desde el incidente de la isla flotante, pero intuía que, de ahora en adelante, las cosas se volverían agotadoras. Ambos se arrodillaban ante el trono. Luina también reconoció a Deculain, pensando para sí misma que, después de todo, volvían a encontrarse en aquel lugar.
La narración entonces retrocede en el tiempo, a unos años atrás. Durante las evaluaciones para la promoción de profesores, vemos a Luina rodeada de colegas que la animaban efusivamente. Le aseguraban que el puesto de profesor jefe le pertenecía, que todos la apoyaban y que no soportarían ver al arrogante profesor de Cullen obtener aún más poder. Luina, con una leve y confiada sonrisa, les agradeció a todos por su apoyo. Ella recordaba que, en aquel momento, los únicos candidatos para la promoción eran de Cullen y ella. A pesar de que Luina tenía una ventaja en los logros de investigación, de Cullen lograba competir en igualdad de condiciones gracias a su habilidad para la interpretación de hechizos, su dominio de la teoría y la inmensa influencia de su familia. No obstante, debido a la diferencia en sus personalidades, ella estaba convencida de que recibía más apoyo de los otros profesores. Una imagen mental le mostraba cómo el resto del profesorado la aclamaba a ella mientras despreciaba a de Cullen. En aquel entonces, estaba segura, apretando el puño con determinación, de que el puesto de profesora jefe de la torre de magia de la universidad sería suyo. Pero el destino tenía otros planes. Tras aquel recuerdo, la escena nos muestra a de Cullen, de espaldas, en un silencio sombrío, para luego transportarnos a una tranquila residencia en un día soleado. De repente, la calma se rompe. Varios sirvientes corren apresuradamente por los pasillos, gritando que se den prisa, que es urgente. Luina, observando la escena, se pregunta con curiosidad por qué todos parecen estar en un estado de pánico tan repentino. Uno de los sirvientes se detuvo frente a ella, con el rostro pálido y la respiración agitada. Con voz temblorosa le comunicó una terrible noticia. El amo de la casa había resultado gravemente herido. La revelación golpeó a Luina con la fuerza de un rayo, dejándola paralizada por la sorpresa. El recuerdo de aquel día se tornó oscuro y caótico. Una oleada de desgracias había caído sobre su familia. El negocio del joven amo estaba al borde del colapso. Todos sus socios comerciales habían cancelado sus contratos de forma repentina. La joven dama había sufrido un accidente y unos bandidos habían invadido sus tierras. Abrumada por la avalancha de calamidades, Luina cayó de rodillas, su mente gritando una sola palabra, una única causa para todo su sufrimiento: los magos. Todo había comenzado cuando su padre perdió su mano debido a una grave lesión. A partir de ese momento, las desgracias no dejó de golpear a su familia, una calamidad tras otra. Con la cabeza agacha, sumida en la desesperación, Luina llegó a una conclusión inevitable. La respuesta a quien estaba detrás de todo era obvia. Una figura oscura y sonriente se formó en su mente, la personificación de toda su desdicha, de Cullen. Su nombre resonó en su interior con un odio visceral, su rostro contorsionándose en una mueca de pura furia. Ella no quería ceder ante él. Se había jurado a sí misma que no podía rendirse ante alguien tan malvado como de Cullen, pues de lo contrario, su familia jamás se recuperaría. Apretando el puño con una determinación renovada, se repitió una y otra vez que lo superaría, que saldría adelante. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruel. La escena se traslada a una noche lluviosa. Frente a una imponente mansión, la voz de su padre resonó en su memoria. Llena de pesar, le había dicho que sabía perfectamente lo importante que era ese puesto para ella, pero, a pesar de todo, le suplicó que, por favor, renunciara. Luina lo miró, incapaz de creer lo que oía. Su padre continuó, preguntándole con tristeza si acaso la familia no era importante también. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, un testimonio silencioso de su corazón roto. Pero para cuando ella reaccionó, para cuando miró atrás, ya era demasiado tarde. La familia entera ya se estaba desmoronando. Sola, bajo la incesante lluvia, caminó sin rumbo. Derrotada, no tuvo más opción que rendirse. Su familia no tenía el poder para oponerse a la influencia de Cullen. Desesperada, corrió a su mansión, pero los guardias le negaron entrada, ordenándole que se marchara. Ella les suplicó, rogándoles que le permitieran hablar con él, aunque fuera solo una vez, pero sus súplicas fueron en vano. Finalmente, gritó su nombre con toda la fuerza de sus pulmones, un alarido de pura frustración y desesperanza. Entonces, él apareció, protegido de la lluvia por un paraguas, su mirada fría y distante. Con un tono condescendiente, le preguntó a Luina por qué estaba armando tanto alboroto frente a la casa de otra persona. Ella temblaba sin poder articular palabra. Reuniendo sus últimas fuerzas, exclamó que se rendiría, que lo dejaría todo. Le suplicó que, por favor, se detuviera de una vez. De Cullen lo observó en silencio por un momento, con una leve y cruel sonrisa dibujándose en sus labios. Le preguntó con fingida inocencia a qué se refería con detenerse, afirmando que no tenía idea de lo que estaba hablando. Luina se quedó sin palabras, completamente desconcertada, y le continuó, comentando que había pensado que, al presentarse así de repente, venía a disculparse, pero que, al parecer, no era el caso. Ella repitió la palabra disculparse, incrédula.
Él asintió, recordándole con desprecio que la familia McQueen había estado recibiendo el apoyo de los Yuklin desde hace mucho tiempo. Añadió que eran una familia que habrían perecido sin su ayuda, pero que actuaban como perros desagradecidos y que, por lo tanto, naturalmente, eran ellos quienes debían disculparse. Las palabras, cargadas de arrogancia y desdén, la dejaron sin aliento, completamente humillada. Pero bajo la humillación, una furia incontenible comenzó a arder. Sus pensamientos se cristalizaron en una sola palabra, una negación rotunda a la farsa que estaba viendo. Era una completa mentira. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de una ira que amenazaba con consumirla. Las palabras de Cullen resonaron en la mente de Luina como una condena que ella jamás habría podido imaginar. Ingenuamente, había creído que renunciar a su sueño pondría fin a la pesadilla que atormentaba a su familia, pero aquel hombre, a quien consideraba un ser demoníaco, no se había conformado con eso, a la persona cuya vida entera estaba al borde de la ruina precisamente por culpa de sus maquinaciones. Luina recordó con amargura que, en aquel momento, no le había quedado más opción. Arrodillándose en el fango bajo la lluvia incesante, se había disculpado una y otra vez. Se había repetido a sí misma que, sin importar cuán humillante fuera, debía proteger a su familia a cualquier costo. Cullen, por su parte, la había observado en silencio. Se acercó a ella y de sus labios resonaron unas palabras con una claridad cruel, calificándola de insignificante y patética, y para añadir más dolor a la herida, la había pisoteado con desprecio. Un gesto que grabó a fuego su desdén. Le dijo lo repugnante y sucio que era ver a una miserable, perteneciente a una familia sin historia ni fundamento, atreverse a aspirar a una posición por encima de él. Finalmente, él se había marchado, ordenándole que desapareciera. Le había advertido que, si de verdad quería que su familia se recuperara, jamás volviera a mostrarle su rostro. La había dejado allí, arrodillada y sola, con las rodillas raspadas y el corazón destrozado, llorando bajo la tormenta. El recuerdo se desvaneció, devolviéndola al presente, el salón del trono del Palacio Imperial. Arrodillada junto a Cullen, Luina lo miraba con una determinación errada. Declaró en la inquietud de su mente que no la había olvidado. Juró que nunca más volvería a perder contra él, y que humillación que había sufrido en aquel entonces se la devolvería con creces. Al día siguiente, los pasillos de la Torre de Magos bullían con un nuevo rumor. Unos estudiantes se preguntaban entre susurros si era verdad que Luina había desaparecido sin dejar rastro. Su interlocutor lo confirmó, pero la verdadera intriga para ellos era otra. Se cuestionaban si el profesor de Cullen realmente había tenido algo que ver en el asunto. Justo en ese momento, vieron su imponente figura caminando por el pasillo, lo que los hizo callar de inmediato. Uno de ellos, al notar la curiosidad de sus compañeros, comenzó a explicarles lo que había sucedido. Según los rumores, la duquesa Luina había desaparecido. Mientras los estudiantes intercambiaban sus teorías, todos bajo una sombra de sospecha, Cullen pasó junto a ellos, su rostro una máscara de calma imperturbable. En la mente de Cullen, una reflexión tomaba forma, una lección que parecía resonar con los eventos del mundo. Sostenía que, de vez en cuando, en este mundo ocurrían desastres de mana, tormentas mágicas, lluvias de fuego, nieblas de polvo y un sinfín de calamidades. Sin embargo, afirmaba que un mago no debía ver estos fenómenos simplemente como desastres, pues, después de todo, no eran más que combinaciones de elementos puros. Mientras estos pensamientos ocupaban su mente, la realidad de su situación volvía a imponerse. El tema central que los rodeaba era la misteriosa desaparición de Luina. Debido a ello, sentía la piel erizada, como si las miradas de todos a su alrededor fueran agujas perforándolo sin cesar. Reflexionó con ironía que lidiar con la estupidez de los debutantes ignorantes como el arrogante Eferene que le vino a la mente era más reconfortante para su paz mental que soportar esta tensión. Aún así, se dijo a sí mismo que no debía preocuparse, pues su perspectiva mágica le permitía ver que todo aquello, en el fondo, no tenía nada que ver con él. Confiaba en que la verdad no tardaría en salir a la luz. Al día siguiente, y mientras se encontraba en su mansión, un sirviente le informó que alguien de la oficina de seguridad había venido a verlo. Ante él apareció una mujer de semblante serio, ataviada con un impecable uniforme. Se trataba de Lilia Fleming, la subdirectora de la oficina de seguridad, quien saludó al profesor, comentando que había pasado un tiempo. Cullen, sin rodeos, le preguntó qué asuntos tenía la subdirectora con él. Ella, con la misma formalidad, le explicó que había venido en la relación con la desaparición de la duquesa Luina. Un atisbo de sorpresa cruzó la mente de Cullen, quien preguntó con frialdad si acaso lo sospechaba de algo. Leila le aseguró que se trataba meramente de una investigación, pero sus siguientes palabras confirmaron la posición de Cullen. Le explicó que, muy probablemente, él había sido la última persona en haberla visto. Le recordó que la duquesa Luina había tenido una sesión de tutoría con él el mismo día de su encuentro con el emperador,
y que no se le había vuelto a ver desde entonces. Con una mirada penetrante, le preguntó si tenía alguna circunstancia sospechosa que reportar. Tras un tenso silencio, la respuesta de Cullen fue un rotundo y seco «no». Lilia pareció aceptar su palabra, concluyendo la conversación con un simple «ya veo». Mientras se alejaba, Cullen reflexionaba sobre lo desagradable que era sentirse bajo sospecha. Comprendía que, aunque dijera no sospechar de él, esas no eran más que palabras vacías. Después de todo, pensó con una lógica sombría, si se tratara del Cullen original, sin duda habría sido capaz de algo así. De repente, una extraña manifestación mágica interrumpió sus pensamientos. Unas runas brillantes de color azul comenzaron a arder en el aire, formando un mensaje. Cullen se detuvo, observando con sorpresa las trazas de mana. El mensaje era claro y luminoso, como un eco del pasado. Le preguntaban si los había abandonado, afirmando que todavía seguían sus órdenes. Se preguntó quién podría haber dejado un mensaje así. A juzgar por el contenido, dedujo con una alta probabilidad que prevenían de las conexiones originales de Cullen. Si ese era el caso, se trataba sin duda de su red oscura de contactos. La aparición de un mensaje como ese, justo en ese momento, le dio un muy mal presentimiento. Una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. Se preguntó si acaso ellos no serían los que habían secuestrado a Luina. La realización lo golpeó con la fuerza de un rayo, dejándolo en un silencio atónito mientras la magia se desvanecía en la oscuridad de la habitación. Frente a Cullen, la aparición de un hombre encapuchado se arrodilló, su forma etérea y azulada ondulando en el aire. Con una voz reverente, se dirigió a él como su maestro. Cullen, con una leve mueca de contrariedad, identificó la naturaleza de la aparición. Se trataba de la magia de ilusión. Sin más preámbulos y con una autoridad gélida, le ordenó a la figura que lo guiara. La escena cambió abruptamente, transportándolo a una calle olvidada al atardecer. El aire estaba cargado de miseria. Los edificios parecían decrépitos y la gente, esparcida por las aceras, tosía débilmente mientras el hambre retorcía sus estómagos. Una verdad sombría se sentía en el ambiente. Incluso en el esplendoroso imperio existía la luz y la oscuridad, y si el imperium, el territorio directo del emperador, el territorio directo de la emperatriz, era la luz, entonces Oakland, el lugar al que había sido llevado, era sin duda la oscuridad. Cullen siguió en silencio la aparición a través de las calles desoladas hasta que se detuvieron ante una entrada oculta. La figura le informó que habían llegado y le pidió que entrara. El camino lo llevó hacia abajo, por unas escaleras de piedra toscamente labrada que descendían a las profundidades de la tierra. La atmósfera se volvió más fría y opresiva con cada paso. Al llegar al final del pasillo, se encontró en una cámara subterránea. La repentina revelación lo hizo detenerse en seco. Ante él, dos figuras ataviadas con capuchas y ropajes oscuros estaban arrodilladas en el suelo de piedra. Con una reverencia profunda, los saludaron al unísono como su maestro. Cullen los observó con una mirada calculadora. Así que estas eran las personas que le habían enviado el mensaje. Les recordó que habían dicho seguir todavía sus órdenes, y sin rodeos, les exigió que le dijeran cuáles habían sido exactamente esas órdenes. Uno de ellos respondió sin vacilar, explicando que la orden había sido no mostrar piedad si Luina ponía un pie en la capital. Tal como lo había pensado, un suspiro casi imperceptible escapó de Cullen. Todo era, sin duda, obra de la red oscura de Cullen original. Afortunadamente, no percibía ninguna variable de muerte emanando de ellos, aunque podía sentir que sus sentimientos hacia él no eran particularmente favorables. Dejando eso de lado por el momento, les ordenó que lo llevaran con Luina. En el centro de otra cámara, encontró a Luina. Estaba atada a una silla, inconsciente y con la cabeza cubierta por un saco. Uno de sus seguidores le informó que le habían inyectado una toxina antimana, por lo que no podía usar magia durante unos 3 días. Cullen contempló la escena en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Se preguntó qué debía hacer. Actuando por órdenes de su yo pasado, habían ido y secuestrado a Luina. Y en ese momento, una energía roja y ominosa comenzó a emanar del cuerpo inconsciente de la mujer. El destino del villano se estaba manifestando a través de ella. Comprendió la terrible verdad de la situación. Aunque Luina estaba inconsciente ahora, en el momento en que despertara, estaría completamente convencida de que él, Cullen, era el autor intelectual detrás de todo. En la fría cámara subterránea, Cullen se enfrentaba a una encrucijada mortal. Se preguntaba con urgencia cómo podría aclarar aquel terrible malentendido. Y, más importante aún, cómo podría eliminar la variable de muerte que ahora se manifestaba con tanta intensidad. Justo en ese instante, uno de sus subordinados encapuchados lo interrumpió, informándole que había algo que debía entregarle. Con un gesto rápido, le tendió un fajo de papeles. Cullen lo tomó, desconcertado, preguntándose qué era aquello, si se trataba de una especie de libro de contabilidad.
pero al abrirlo, sus ojos se abrieron con total incredulidad. Un sudor frío recorrió su nuca mientras procesaba la información que tenía ante él. La sorpresa se apoderó por completo de sus facciones, exclamando internamente lo que era aquello que estaba viendo. Tras un momento de tenso silencio, una nueva calma, fría y calculadora, se sentó en su rostro. Miró al subordinado y, con una voz serena que no dejaba entrever la tormenta de sus pensamientos, le agradeció, le dijo que aquello le había ayudado a organizar sus ideas. El subordinado, confundido por la repentina calma del profesor, solo pudo pronunciar una palabra de confusión. Thekulain, sin embargo, ya tenía un nuevo plan en marcha. Eso ordenó a todos que se retiraran por un momento, declarando que hablaría solas con Luina. Los subordinados intercambiaron una mirada silenciosa y, tras una leve inclinación, obedecieron, dejando a Thekulain solo con la mujer cautiva. Mientras la puerta de la cámara se cerraba, Luina comenzó a recuperar la conciencia. Unos gemidos ahogados escaparon de sus labios mientras luchaba contra sus ataduras. Con un tirón, le quitaron el saco que cubría su cabeza, revelando un rostro lleno de ira y confusión. Al ver a Thekulain de pie frente a ella, un grito furioso escapó de sus labios, llamándolo por su nombre. Con la mirada ardiente de odio, le exigió saber qué planeaba hacer después de haber montado toda aquella escena. Le recordó con furia que ella era la instructora tutora de la emperatriz y amenazó con que si reportaba esto a la familia imperial, pero Thekulain le interrumpió con una calma gélida. Le advirtió que sería prudente que eligiera sus palabras con cuidado, recordándole su precaria situación. Estaba atada y, lo más importante, no podía usar magia. La impotencia la hizo temblar de rabia. Con la voz quebrada por la frustración, le preguntó si todo aquello era por su rencor del pasado. Quería saber si esto era por lo que había sucedido durante la competencia por el puesto de profesor titular. Le recriminó que ella había provocado su caída hasta donde había podido, y que ahora se preguntaba por qué demonios seguía atormentándola. En medio de su diatriba, una voz resonó en la cámara, como una declaración que parecía emanar del mismísimo destino que él estaba a punto de reescribir, una promesa que lo cambiaría todo. Le aseguró a Luina que ella se convertiría en la profesora titular. La revelación la dejó completamente atónita, incapaz de procesar lo que acababa de oír, preguntándose qué era lo que había dicho, por qué la había secuestrado entonces. Thekulain la observó en silencio y en su mente una resolución final se solidificó. No había otra manera. Aquel era el único método para eliminar esta variable de muerte. La narración nos transporta a un momento no muy lejano, cuando un subordinado le había entregado a Thekulain una gran cantidad de papeles. Revisarlo, se dio cuenta de lo que era: un registro detallado de todas las malas acciones que el Thekulain original había cometido hasta ese entonces. La lista era larga y despreciable: infligir daño, extorsión, secuestro. Todo estaba documentado. Vio las órdenes dadas por el propio Thekulain y sus subordinados encapuchados llevándolas a cabo. Comprendió que era la historia del mal que había destruido la vida de alguien, y al mismo tiempo se dio cuenta de otra cosa. Había llegado a una conclusión inevitable. No existía una forma pacífica de resolver esta variable de muerte. Se dio cuenta de que, sin importar lo que dijera, no podría aliviar el rencor que Luina sentía hacia él. Sin embargo, acabar con su vida no era una opción. Reconoció el impacto positivo que ella tendría en la misión principal del juego y no podía permitirse perderla de esa manera. Por lo tanto, debió usar aquello que el Thekulain original le había arrebatado, obligándola a escucharlo. Se acercó a la mujer atada y le recordó que le había advertido que nunca pusiera un pie en la capital. Con una voz fría, le preguntó por qué había venido, si acaso pensaba que él estaba bromeando. Luina, con la voz cargada de resentimiento, le respondió que lo recordaba, que ya había salvado sus deudas con la familia Yuklin, por lo que eso ya no importaba. Thekulain se mofó de su respuesta, preguntándole si de verdad había pagado todo. La acusó de decir cosas irresponsables. Luina, confundida, le preguntó a qué se refería, insistiendo en que lo había pagado todo, incluyendo los intereses. Thekulain le interrumpió, preguntándole si realmente sabía lo que decía o si solo estaba bromeando. Con una calma escalofriante, le reveló que el interés compuesto también existía en este mundo. Le recordó que la clase Yuklin les había prestado a la casa McQueen 100 millones de N hace 15 años, con una tasa de interés anual del 20%. Le explicó que ahora necesitaba pagar una suma de más de 15 millones, y como no había pagado la deuda y había roto su promesa, le amenazó con embargar la residencia que ella había preparado para el día siguiente. Luina, desesperada, exclamó que no existía tal ley y que demandaría a la familia real. Thekulain, internamente, recordó la cláusula de píldora venenosa que el original había redactado. Eran cláusulas diseñadas para incluir de forma encubierta efectos acumulativos, es decir, el interés compuesto. Admitió para sí mismo que la técnica era malvada,
pero que tenía una razón para presionar a Luina con aquella ridícula declaración. En ese momento, no tenía más opción que ser el villano. Sin embargo, él dijo que había una manera de arreglar las cosas. Le propuso que si ella lo ayudaba a convertirse en el director, él reduciría su deuda. La tensión en la fría cámara subterránea era palpable. Luina, aún atada a la silla, observaba con incredulidad a Deculain, quien acababa de hacerle una oferta sorprendente. Ella se convertiría en la profesora principal. Tras un momento de silencio atónito, Deculain, como siempre manipulativo, le recordó que había descubierto que ella era alguien que no cumplía sus promesas. Imperturbable, le propuso entonces hacer un trato, presentando un documento. Luina, pensando que era una exageración, lo interrumpió, pero Deculain, aún con un gesto firme, dejó caer el contrato frente a ella y le ordenó que lo leyera. Le explicó la primera condición: debía guardar silencio absoluto sobre los acontecimientos de ese día. La segunda condición, añadió, era que debía adherirse a este contrato durante 5 años, y si no lo hacía, la penalización sería la destrucción de su núcleo interno. La amenaza dejó a Luina horrorizada. Gritó su nombre, exclamando que de ninguna manera aceptaría, que él estaba yendo demasiado lejos. Sin embargo, Deculain permaneció impasible, su expresión fría y calculadora. Entonces le reveló la parte final de su propuesta. Si cumplía con el contrato, él le devolvería algo de inmenso valor, la técnica secreta de la casa McQueen. Luina se quedó sin palabras. Aquella técnica secreta era en realidad la reliquia familiar que el propio Deculain había confiscado por la fuerza cuando destruyó a la familia McQueen. Era la raíz de todo su rencor, el objeto que más anhelaba recuperar en el mundo. Con la oferta sobre la mesa, Deculain dio la vuelta y le dijo que lo pensara. Se marchó sin decir más, el sonido de la puerta cerrándose tras él, dejando a Luina sola con sus pensamientos. Mientras se alejaba, Deculain reflexionaba sobre la jugada. Le había amenazado con la reliquia, pero se preguntaba si sería suficiente. Pensó que si aquello no eliminaba la variable de muerte, tendría que recurrir a su último plan. Pero entonces una notificación del sistema apareció, confirmando el éxito de su plan. El destino del villano, variable de muerte, eliminada. Como recompensa, había adquirido 2 unidades de moneda de la tienda. Se detuvo por un instante, sorprendido, y luego una leve y sutil sonrisa se dibujó en su rostro. Al salir de la cámara, sus 2 subordinados encapuchados lo esperaban. Con una calma que lo desconcertó, les dijo que habían hecho un buen trabajo. Uno de ellos, la mujer, lo detuvo, preguntándole si simplemente se iba a marchar. Le exigió que cumpliera su promesa, recordándole que había dicho que les pagaría y los liberaría. Pero antes de que pudiera continuar, el otro subordinado se movió con una velocidad cegadora, propinándole un golpe silenciador. La subordinada encapuchada se desplomó en el suelo, completamente sorprendida por el repentino golpe. La mujer, su compañera, lo miró con preocupación, llamándolo hermano con un tono bajo y confuso. Luego, el hombre se disculpó por su acción. Deculain, sin embargo, le restó importancia. Le dijo que estaba bien y le indicó que continuara, preguntándole qué era exactamente lo que les había prometido. El hombre, con una expresión sombría, explicó que les había prometido libertad y una enorme riqueza. Deculain procesó la información en silencio. Comprendió la compleja dinámica. El subordinado había disciplinado a su hermana, pero al mismo tiempo albergaba un profundo rencor contra él. Una realización incómoda se apoderó de él. Estas eran las personas que habían llevado a cabo el trabajo sucio de Deculain original en el pasado. Sintió una oleada de incomodidad al saber que guardaba rencor contra él, pero reconoció que sus habilidades eran extremadamente útiles. Mientras lo pensaba, sintió como la energía de su rasgo de magnato adinerado comenzaba a fluir, confirmando el potencial de aquellos dos. Llegó a una conclusión: simplemente necesitaba evitar que hicieran trabajo sucio de ahora en adelante. Era una situación manejable. Como una nueva resolución, se dirigió a ellos, les anunció que los contrataría a partir de ese mismo día y, por supuesto, les aseguró que también les daría lo que se les había prometido. Los 2 subordinados se quedaron atónitos. La mujer, balbuceando, preguntó si eso significaba, pero Deculain le interrumpió, reafirmando que, tal como había dicho, los emplearía a partir de hoy. Tanto el hombre como la mujer, abrumados por el alivio y la gratitud, se inclinaron profundamente, agradeciéndole. Deculain añadió una última instrucción. Les ordenó que detuvieran la ejecución de todas las órdenes que les había dado hasta ese día. Ambos inclinaron la cabeza en señal de obediencia, aceptando sin dudarlo. Les indicó que ya podían retirarse y que fueran a su mansión al día siguiente. Con un enérgico sí, los subordinados confirmaron la orden. Deculain se dio la vuelta y se marchó. Internamente exhaló un suspiro de alivio. A pesar de los problemas repentinos que lo estaban agotando, se alegró de que todo se hubiera resuelto. La escena no traslada a los dormitorios de la Torre de Magia. Esperón y Julia caminaban por un pasillo.
visiblemente agotados. Efrene se quejaba de lo difícil que era todo, mientras Julia lamentaba el costo de los materiales. De repente, Julia pensó que veía un círculo mágico. Efrene, curiosa, le pidió que le mostrara. Al mirar, Efrene se detuvo. Lo que veían a lo lejos era el lugar donde había aparecido aquel círculo mágico desconocido al principio del semestre. Una multitud se había congregado frente a las puertas, observando el luminoso círculo que parecía haber sido eliminado. De repente, la energía del círculo estalló, un grito de dolor resonó desde el centro, y una fuerza visible y abrumadora comenzó a arrastrar a todos hacia él. Efrene y Julia, incapaces de hacer nada, vieron el desborde de poder con asombro, sus expresiones llenas de pánico mientras el mundo a su alrededor se sumía en el caos. Mientras tanto, en una escena completamente ajena a este caos, Deculain viajaba en un lujoso automóvil. Con una calma serena, le preguntó a su nuevo chofer, Rain, si le gusta su trabajo. El joven respondió afirmativamente, con un respetuoso, por supuesto, señor. Deculain reflexionó en silencio. Recordó que los hermanos, Rain y su hermana, Annen, ahora residían en la finca Ayuklene, siguiendo sus órdenes. En el pasado, habían hecho muchas cosas terribles bajo las órdenes del Deculain original, pero él ya no los usaría de esa manera. Aunque al principio parecían desconfiar, después de compensarlos generosamente habían comenzado a servirle gradualmente como a su señor. Mientras tanto, su antiguo chofer, Jeff, había sido ascendido a oficinista, un cambio que le había dejado llorando de felicidad, sintiendo que su vida por fin estaba en buen camino. El coche se detuvo suavemente y Rain anunció que habían llegado a su destino. Deculain asintió y salió del vehículo, su elegante figura recortándose contra el sol de la tarde. Sin embargo, su calma se vio interrumpida. De repente, una energía ominosa y oscura cruzó la ciudad, una presencia que solo él parecía ver. En ese instante, una notificación del sistema apareció ante él, anunciando el inicio de una nueva misión principal llamada El Comienzo, con una recompensa de 2 unidades de moneda de la tienda. Mientras tanto, en la Torre de Magos, el caos se había desatado por completo. Una energía oscura y rojiza surgía de una de las puertas, agrietando las paredes y absorbiendo todo a su paso. Mientras los gritos de pánico y confusión llenaban el aire, uno de los estudiantes gritó, preguntándose qué era aquella cosa, mientras eran arrastrados sin poder hacer nada. La atención de Efrene se centró en el origen del caos, su rostro palideciendo al darse cuenta de que se trataba del Salón 3, el lugar donde se reunían la mayoría de los estudiantes plebeyos. Sus amigos estaban allá adentro. Llena de urgencia, se volvió hacia los profesores que observaban aterrorizados, instando al profesor Ciare que entrara y los salvara. El hombre, sin embargo, replicó indignado, preguntándole por qué un simple granuja le daba órdenes. Efrene insistió, recordándole su deber como profesor y señalando que, al ser un mago de tipo destrucción, era el más adecuado para la tarea, pero el profesor Ciare, temblando, solo pudo admitir que era demasiado débil. Efrene preguntó entonces por el director, pero le informaron que ese día había viajado a la isla flotante. No había otra forma. Frustrada, Efrene se volvió hacia Julia. Con una determinación sombría, le entregó su bolso, pidiéndole que lo guardara. Su intención era clara, planeaba entrar ella misma. Julia, horrorizada, intentó detenerla, gritando que no lo hiciera, pero Efrene le recordó que sus amigos también estaban allá adentro. Justo cuando Efrene se preparaba para lanzarse al peligro, una voz firme y autoritaria resonó, ordenándoles que se detuvieran. Era Sylvia, quien había aparecido de repente, observando la escena con los brazos cruzados y una expresión impasible. La aparición de Sylvia solo sirvió para aumentar la frustración de Efrene, quien murmuró para sus adentros lo molesta que era la situación. En su mente criticó a los profesores y a los nobles, que siempre actuaban con superioridad, pero dudaban en los momentos cruciales. Decidida a actuar por su cuenta, sintió que alguien la detenía. Era Sylvia, quien le había dicho que espere. Con una calma irritante, le dijo que no era momento de ser quisquillosa. Efrene, confundida, solo pudo preguntar a qué se refería. Sylvia pensaba en lo arrogante que era Efrene, pero en voz alta, Sylvia le dijo a Efrene que se calmara y observara con atención. Efrene, confundida, no entendía a qué se refería. Sin darle tiempo a reaccionar, Sylvia saltó hacia el caos. De ella emanó una estela de magia multicolor, con un arco iris líquido, que se lanzó directamente contra la energía oscura. El choque de ambas fuerzas provocó una explosión de luz y color, una colisión mágica que sacudió el lugar. Efrene observaba la escena, completamente impactada. Sylvia le explicó que, aunque la barrera era pequeña, contenía una pequeña cantidad de energía demoníaca.
Debido a eso, la magia se dispersaba y no funcionaba correctamente. Le aconsejó que se calmara en lugar de causar más problemas. Con un tono de superioridad, Sylvia añadió que aquello no era algo que una debutante como Efrene pudiera manejar. Efrene, sintiendo una punzada de frustración, solo pudo ahogar un quejido. En ese instante, una voz le interrumpió, que se preguntaba qué demonios estaba pasando. La mirada de Efrene se fijó en una figura que se acercaba. Su sorpresa se convirtió en asombro al reconocerlo. Era Deculain. Entre el pánico y el caos, se abrió paso el mismísimo profesor Deculain, caminando con una calma imperturbable. Al llegar, simplemente comentó con frialdad la cantidad de ruido que había en el lugar. Mientras los profesores y estudiantes lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza, Deculain analizaba la situación. Reconoció que se trataba de magia de barrera. Sin embargo, en su mente, se dio cuenta de que no había suficiente información para usar su habilidad de comprensión de manera eficiente. Decidió que sería mejor usar otro método y invocó su varita Yucline del Locklock, recordando sus características especiales. El linaje Yucline le otorgaba un poder excepcional para exorcismos y la expulsión de espíritus malignos. Sintió la leve presencia de energía demoníaca emanando de la barrera y se preparó para actuar. De repente, la energía oscura se solidificó, atrapando a varios profesores. Uno de ellos gritó alarmado. Deculain, con voz firme, ordenó a todos que contuvieran la respiración. Sin vacilar, avanzó hacia la barrera. Uno de los profesores, atrapados al verlo acercarse, lo llamó por su título con desesperación. Con paso decidido, Deculain atravesó el umbral de energía. Desde afuera, la multitud observaba con asombro, gritando que el profesor había entrado en la barrera. Dentro, el ambiente era desolador. El gran salón estaba sumido en una oscuridad opresiva. Justo entonces, uno de los estudiantes atrapados exclamó al ver a su salvador. La llegada de Deculain fue como un faro de esperanza. Los demás estudiantes, llenos de alivio, comenzaron a celebrar entre lágrimas, gritando que estaban a salvo y dándole la bienvenida al profesor. Deculain, con su habitual compostura, le preguntó si eran todos los que estaban allí. Uno de los estudiantes respondió, temerosa, que creía que había más gente en el piso de arriba. Él asintió, y ella, con la voz temblorosa, le preguntó si pensaba ir a buscarlos él mismo. El estudiante, con el rostro lleno de pánico, le advirtió que era peligroso, que no sabía qué podría haber en el piso de arriba, pero Deculain la tranquilizó, asegurándole que estaba bien, que había una manera. Con calma, abrió su maletín, del cual comenzó a emanar una intensa luz azul. De su interior, varios fragmentos de acero de madera imbuidos de magia se elevaron y comenzaron a flotar a su alrededor. Los estudiantes observaban, asombrados, cómo las piezas se remolinaban en el aire, listas para cumplir las órdenes de su profesor. Deculain, con una expresión seria y concentrada, declaró que pronto lo descubriría todo. Mientras preparaba su magia, Deculain recordó su entrenamiento. A pesar de todas las distracciones, no había descuidado su preparación. Un vistazo a su estado mental reveló su progreso. Había memorizado la telequinesis de principiantes, el control básico del fuego, la manipulación de fluidos y había avanzado en la mejora de metal. Para fortalecer su telequinesis, había utilizado la mejora de metal en su propio cuerpo y luego había usado la función memorizar, transfiriendo parte del hechizo al acero de madera para disminuir la carga. El resultado de este arduo entrenamiento era que finalmente había obtenido una de las bonificaciones del sistema del juego, había encontrado lo que buscaba. De repente, una estela de luz azul salió disparada desde su posición, sorprendiendo a los estudiantes que aún estaban abajo. Había descubierto la función de detención del acero de madera, una bonificación especial que provenía de la comprensión de los elementos puros que había utilizado. Con una competencia práctica ahora perfecta, había obtenido un segundo sentido, la capacidad de moverse a través del espacio. En el piso superior, los estudiantes atrapados se abrazaban, llorando de alivio y alegría. Uno de ellos exclamó que estaba vivo, que había pensado que iba a morir. Habían sido encontrados. Deculain los observó desde la distancia, pensando que gracias a su nueva habilidad había podido encontrarlos con suma facilidad. Sin embargo, el problema real comenzaba ahora. Él estaba bien, pero sabía que los otros magos no podían permanecer en un espacio con energía demoníaca por mucho tiempo, como lo demostraban sus toses y su malestar. Calculando grandes rasgos, se dio cuenta de que no tenía tiempo para liberar la barrera por completo. Necesitaba encontrar otra forma. Entonces, una idea cruzó su mente. Se detuvo. El activador de la barrera no podía ser solo el hechizo. Estaba seguro de que debía haber un mecanismo que actuara como un interruptor,
y ese interruptor, probablemente, su mirada se posó sobre los estudiantes a su alrededor. El plan se formó en su mente. Con una precisión impecable, lanzó los fragmentos hacia puntos específicos de la sala. Los estudiantes, sin comprender lo que sucedía, gritaron de sorpresa y terror al ver las afiladas piezas de metal volar hacia ellos. Los fragmentos se clavaron en puntos claves, y con un destello de luz azul, Deculane activó su poder. Los ojos le brillaron con una intensidad sobrenatural. Había encontrado al culpable. Mientras Deculane observaba a los estudiantes atrapados en su interior, una cruda verdad se formó en su mente. El lanzador, la persona que había activado la barrera, se estaba escondiendo entre ellos. Si esa era la situación, eso significaba que la respuesta estaba justo frente a sus ojos. Con esa realización, Deculane desató su poder. Una intensa energía azulada comenzó a remolinarse, derribando a los estudiantes que se encontraban en su camino. Gritos de sorpresa y pánico llenaron el aire, mientras otros, al ver al profesor en medio del caos, se preguntaban qué estaba sucediendo. En medio del desorden, una sutil sonrisa se dibujó en el rostro de Deculane. Lo había encontrado. Con una calma escalofriante, señaló a una de las supervisoras, identificándola como la responsable de haber activado la barrera. La supervisora del dormitorio, una mujer de cabello rojizo y gafas, reaccionó con total incredulidad, preguntándole al profesor qué quiere decir con esa acusación. Deculane le advirtió que no intentara siquiera poner excusas, explicándole que los orígenes grabados en su cuerpo no pueden ocultarse, sin importar cuánto lo intentara. Con una precisión aterradora, le señaló que había cenizas cayendo de su cabello. La mujer quedó atónita. Le ordenó que dejara de fingir, revelando su verdadera identidad. Era una maga Ashbourne. Una extraña energía oscura y esquelética se manifestó sobre ella, mientras los otros estudiantes, confundidos, se preguntaban qué estaba pasando y murmuraban el título de la supervisora. La mujer, sin embargo, recuperó la compostura, su rostro endureciéndose con una fría determinación. La narración nos revela la naturaleza de este grupo. Las cenizas son uno de los 4 pilares que componen y sostienen el mundo mágico. Sin embargo, la mayoría de los magos desprecian su existencia o se muestran reacios a mencionarlos, ya que las cenizas son el refugio de los magos oscuros e ilegales. De vuelta en el presente, la supervisora, con un bufido de desprecio, admitió no saber cómo la había descubierto, pero le advirtió a Deculane que era algo que él desconocía. Con una energía ominosa remolinándose a su alrededor, le lanzó una advertencia mortal. Aquellos de las cenizas no perdonaban a quienes los llamaban Ashbourne. La maga se preparó para el ataque, pero rápidamente Deculane utilizó su telequinesis para quitar del peligro a los estudiantes. Ya resguardados, ellos los miraron con incredulidad, pero la maga no se detuvo allí, se abalanzó hacia adelante, declarando que el profesor estaba demasiado relajado. Desató una furia ardiente, gritándole que muriera, mientras una explosión de fuego envolvía el lugar. El torrente de llamas rugió, amenazando con consumirlo todo, pero Deculane permaneció inmutable. En el reflejo de sus ojos, el fuego danzaba, pero su expresión no mostraba ni una pizca de miedo. Con una calma desesperante, el fuego se desvaneció, revelando a Deculane completamente ileso. La maga lo miró, atónita. Con un tono casi burlón, él le preguntó si acaso se estaba conteniendo, señalando que había producido una llama muy pequeña para alguien que acaba de amenazar con acabar con su vida. Visiblemente ofendida y frustrada, la maga gritó que aquello había sido solo un saludo. Se preguntó si había cometido un error y, sin esperar respuesta, desató un nuevo ataque. Un rayo de energía azulada que se disparó directamente hacia él, pero el ataque se estrelló contra una barrera invisible. Deculane, empuñando su báculo, había detenido el hechizo sin esfuerzo aparente. La sorpresa de la maga se convirtió en desesperación y con un nuevo grito conjuró otra ráfaga de magia, esta vez de un siniestro color púrpura, admitiendo para sí misma que algo no estaba bien. El torrente de energía oscura se abalanzó sobre Deculane, pero para el asombro de su oponente, comenzó a desintegrarse en el aire. Con un quejido ahogado, la maga sintió cómo él estaba desmantelando su magia. Maldiciendo en voz baja, se preguntó ¿cómo era posible tal cosa? Deculane, con los brazos cruzados y una confianza imperturbable, reveló la fuente de su poder. Explicó en su mente que, gracias a la delgada capa de energía demoníaca presente en el lugar, poseía mana ilimitado, y no solo eso, sino que era más puro que antes. Una notificación del sistema detalló su habilidad de linaje, Yucline, la capacidad de exterminar demonios. Al luchar en un área con alta concentración de energía demoníaca, podía purificar esa energía y usarla, aumentando la calidad de su magia en un nivel completo.
concluyó para sus adentros que era una verdadera lástima para la maga Ashbourne. Con su poder amplificado, Decullen desató su propio contraataque, una ráfaga de fuego que barrió la sala. Le declaró con una certeza absoluta que ella no puede ganarle en un lugar como ese. La maga cayó de rodillas, exhausta y derrotada, maldiciendo su impotencia. Con una frialdad cortante, Decullen le explicó que esa era la razón por la que los llamaba Ashbourne. Los describió como algo peor que la basura, un desecho rechazado por la sociedad. Afirmó que su única habilidad era retorcerse y que su naturaleza humilde y sucia estaba más allá de toda esperanza de salvación. La maga, aunque vencida, lo miró con desafío. Con un resoplido, admitió que él tenía un don para las palabras. Luego lo retó. Si era tan grandioso, ¿por qué no disolvía la barrera antes de que los niños murieran? Le preguntó si acaso no podía hacerlo. Decullen soltó una risa condescendiente. Con una sonrisa arrogante, le informó que ahora procedería a explicarle a su cerebro inútil en qué se había equivocado. Rodeado por un torbellino de afilados fragmentos de acero de madera que danzaban a su voluntad, Decullen continuó con su escalofriante lección. Le explicó la manera que su error se debía a que era extremadamente simple y tonta. Con una calma exasperante reveló el fallo fatal en su plan. Había lanzado la barrera sobre el edificio en lugar de sobre el espacio. La maga lo miró, confundida. Decullen, como si se dirigiera a una alumna lenta, elaboró que las barreras de ese tipo simplemente desaparecían si el edificio al que están ancladas también lo hace. Concluyó con desdén que esa era una notable brecha en su inteligencia. La humillación encendió una furia desquiciada en la maga. Soltó una carcajada estridente, preguntándole si realmente tenía el deseo de morir. Con incredulidad, le cuestionó si de verdad planeaba destruir el edificio solo para librarse de la barrera. Ignorando su arrebato, Decullen se dirigió a ella por su nombre, Arrose. La mujer se quedó helada, el shock evidente en sus ojos. Decullen le advirtió que no pensara que no la conocía, y entonces, con una calma aterradora, puso en marcha su plan. Los afilados fragmentos de acero de madera que estaban por todo el edificio desencadenó una serie de explosiones violentas que sacudieron la estructura desde adentro. Arrose, presa del pánico, le gritó, llamándolo loco y preguntándole si realmente quería que todos murieran. Decullen, imperturbable, le hizo una pregunta escalofriante, queriendo saber si iba a regresar a su verdadera forma. La pregunta la dejó sin palabras, incapaz de comprender cómo podía él saber eso. Pero ya no había tiempo para respuestas. Decullen concentró su poder fusionando los fragmentos de acero de madera en un único y masivo cristal azulado que flotaba ominosamente en el aire. Con un gesto de su mano, envió el proyectil directamente hacia Arrose. El impacto fue brutal, acabando con ella y revelando la magia que estaba utilizando. Una vez neutralizada la amenaza, Decullen se dirigió a los estudiantes atrapados allí, ordenándoles que se reunieran. Afuera, el resto de los estudiantes sintieron como el edificio temblaba violentamente. Gritos de pánico resonaron mientras el polvo y los escombros caían del techo. Algunos temían que todo fuera a colapsar. En medio del caos, Julia instó a Ferene a darse prisa. Con un sentimiento nervioso, ambas se unieron a la estampida, corriendo para salvar sus vidas mientras el edificio entero comenzaba a derrumbarse a su alrededor en una devastadora explosión.